En este tiempo de radio habitual cada martes, en nuestro Castilla-La Mancha a las 8, habitualmente le podíamos llamar maldito bulo. Hoy lo es también, ¿eh? No se equivoque. Es maldito bulo, pero también es maldita catástrofe, pero también es maldita ciencia. Porque vamos a hablar un ratito de memoria. Es muy curiosa. Es curioso cómo nuestra cabeza trata de fijar algunas cosas que nos parecen útiles, como lo que tenemos que comprar en el súper esta tarde, o donde hemos dejado las llaves del coche, y en la mayoría de las veces sin éxito. Pero luego suena una canción que hace años que no oímos y podríamos cantar la letra enterita. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche. Me estaba imaginando haciendo karaoke o incluso cantando directamente a Rocío Benavente de Maldita.es. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pachi. Todos tenemos un pasado y esta es la banda sonora de mi adolescencia sin ninguna duda. Da igual los años que haga, que no escucho este disco de Alejandro Sanz, que si suena te lo podría cantar enterito. Y no solo esta canción, todo el disco. No lo voy a hacer porque no necesitamos otra Dana ahora mismo, pero podría. Bueno, así que a ti también te pasa, ¿no? Que tienes algunas cosas, algunas canciones grabadas en la memoria que da la sensación de que nunca se borran. Nunca, nunca. Y confiesa, ¿qué canción puedes tú cantar sin equivocarte? A ver. Bueno, pues quizá por razones de memorizar, razones colegiales y razones de aprendizaje de idiomas podría ser, por ejemplo, esta. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man. Y te la podría cantar, ¿eh? Aprendizaje de inglés, me recuerdo el cura en primero, segundo de BUP que me daba inglés en el colegio La Salle, y esta era una de las canciones que sistemáticamente utilizaba para hacernos ejercitar la memoria y lógicamente pronunciación, vocabulario y el idioma inglés, claro. Un clásico de los profes de inglés de instituto, Y bueno, oye, descubriéndonos grandes temazos que igual si no, en esa época nosotros solos no habríamos encontrado. Seguro que todos los oyentes están pensando ahora mismo en esa canción inolvidable porque esto es algo que nos ocurre a todos. Kelly Jakubowski, que es profesora de psicología musical de la Universidad de Durham, en Reino Unido, ha publicado un artículo que hemos republicado en Maldita.es que habla precisamente de por qué nos pasa esto, y en él cuenta que hay varias razones. La primera es que las características de la música son un armazón perfecto para recordar las palabras que lleva dentro una canción. El ritmo y el compás nos ayudan a predecir cuánto dura la siguiente palabra de una frase, y la rima y las aliteraciones y esos efectos estilísticos también nos ayudan a predecir qué sonidos contiene esa palabra. Es verdad que la melodía va guiando las palabras de una canción, también nuestra memoria, entiendo, que no es que te llegue la letra así de golpe, sino que te va saliendo palabra a palabra a medida que va avanzando la canción. Exacto, eso mismo dice también la científica en ese artículo, que la letra de una canción que hemos escuchado mil veces de jóvenes es un poco como montar en bicicleta, que es algo que se almacena en la memoria implícita, no en la parte consciente, y que cantarla se vuelve un proceso, como decimos siempre, lo de montar en bicicleta, ¿no? Que no tienes que pensar cómo se hace, sino que cuando te pones a ello, pues te va saliendo solo. Y lo que es más bonito, Rocío, que te posibilita incluso sentirte como te sentías de joven cuando la escuchabas en las primeras ocasiones, es decir, que te trae recuerdos emocionales fuertes. Eso es que la música es en gran medida emoción, ¿no? Emocional, por eso nos gusta, porque nos hace sentir cosas. Y la evidencia científica, explica la autora del artículo, demuestra que los estímulos emocionales se recuerdan mejor que los simplemente intelectuales, ¿no? La capacidad de la música para que almacenemos información en el cerebro, que es al final lo que es la letra de toda esta facilidad para recordarlo, de hecho se utiliza en terapias pues para personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas
negativas para ayudarles a recordar algunas cosas que pueden ser importantes cuando su memoria empeora, como puede ser pues su dirección, dónde viven o el número de teléfono de alguien conocido, por ejemplo. Luego, en esto de recordar canciones hay otro aspecto. Hay veces que recordamos canciones incluso más de lo que nos gustaría. Esas cancioncitas, se me va a la cabeza canciones del verano, por ejemplo, canciones facilonas, canciones, como decía, que se nos clavan en la cabeza y que no nos las podemos sacar de ahí dentro. Ay, Pachi, qué drama es este a veces, ¿eh? Mira, te voy a pedir perdón por adelantado a ti y a todos los oyentes porque te voy a poner la canción tortura de todos los que hemos tenido niños pequeños en los últimos años. Pues te tengo que preguntar qué clase de horror es este. Esto es el Baby Shark. Es la canción más taladracerebros que yo conozco. Es imposible oírla y no pasarte luego todo el resto del día canturreando esta cancioncilla horrible. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, en Maldita preguntamos a Laura Morán, que es psicóloga, y uno de los motivos que ella nos dijo es que a la corteza auditiva le gustan las letras sencillas y fáciles de recordar. Por ese motivo se nos suelen pegar pues un tipo de canciones y no otras. Cuanto más repetitiva, más intuitiva sea, mejor. Bueno, pues es verdad que más machacona que este Baby Shark es difícil encontrarla, pero no nos dejes así. ¿Cómo nos sacamos ahora de la cabeza esta cancioncilla? Bueno, a ver si puedo solucionar el problema que he generado. Lo que nos decía Morán sobre esto es que las obsesiones, como por ejemplo una canción en bucle en nuestro cerebro, pueden combatirse de dos maneras, con distracción o con saturación. Así que o bien buscamos otra actividad mental que nos distraiga, incluso ponernos otra canción o hacer un sudoku, o bien nos hinchamos a escuchar Baby Shark una y otra vez hasta que el cerebro se nos canse y la canción pues se nos despegue, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí no vamos a poner otra vez la dichosa cancioncilla, pero si alguien se ve canturreándola más tarde, ahora mientras prepara la cena o lo que sea, que recuerde que lo primero es responsabilidad de Rocío Benavente y lo segundo, que si se atreven, se la pongan en bucle y es posible que acabe desapareciendo. Sí, por favor, que nadie me lo tenga muy en cuenta. Vamos a hablar de otra cosa curiosa que hace nuestra cabeza. Pachi, ¿tú has oído hablar alguna vez de los pensamientos intrusivos? Por si no sabes exactamente de qué hablo, aquí van algunos ejemplos. ¿Pasó por tu cabeza alguna vez la idea de arrojarte de un balcón mientras mirabas desde lo alto? ¿Y la de tener sexo con alguien que en lo real no llama para nada tu atención o incluso hasta te parece desagradable? ¿Y la extraña idea de dañarte o herirte o cortarte a vos mismo? ¿O algún extraño? ¿O alguna persona que amás? No sé si concretamente estos ejemplos, pero entiendo que te refieres a esas ideas que se nos cruzan de pronto por la cabeza, que no sabemos de dónde han salido y que creemos que no nos pegan nada con nuestra forma de ser y nuestra personalidad. Eso es, son cosas que sabemos que jamás haríamos, jamás, pero que de pronto nos aparecen en la cabeza y se nos queda como un poco hasta mal cuerpo, ¿no? Bueno, pues si alguien pensaba que cuando le pasa esto es que le pasa algo malo por tener estas ideas, que sepa que no le pasa nada malo, que de hecho es bastante normal y que nos pasa a todos. Bueno, y la pregunta es ¿por qué nos pasa? ¿Por qué nos trolea el cerebro de ese modo? Bueno, cuando consultamos sobre este tema, psicólogas y psicólogos nos explicaron que el cerebro, bueno, pues que de normal tiene pensamientos automáticos, tanto positivos como negativos. Es un poco como los sueños, ¿no? Solo que los positivos, pues no nos suelen dejar mucho impacto, son ideas que van y vienen, y solo los negativos nos dejan esa sensación que a veces es tan desagradable y por eso, bueno, pues nos acordamos más rato de ellos, ¿no? Suelen tratar de cosas distintas según lo que nos parezca reprobable a cada uno, ¿no? Por ejemplo, a la gente religiosa le pueden aparecer sobre cosas que precisamente su religión considera pues reprobables y negativas. A las personas que son conservadoras pues les pueden aparecer sobre cosas sexuales con las que no están de acuerdo, y para todos pues pueden ser cosas, por ejemplo, violentas, ¿no? Como decía el ejemplo, hacia nosotros mismos o hacia personas que queremos. Lo más importante es saber que esto no es parte de nuestro subconsciente diciéndonos algo que realmente deseemos, ni muchísimo menos. Bueno, me dejas algo más tranquilo, pero oye, lo mismo que nos decías antes con el Baby Shark, si a alguien este tipo de pensamientos le hacen sentirse mal, ¿puede hacer algo para evitarlos?
Pues de hecho, no se puede hacer nada para evitarlos, Pachi. Las expertas precisamente nos decían que este tipo de pensamientos son normales y son inevitables y que intentar no tenerlos, combatirlos, no sirve de nada. Hay que hay que aceptar que a veces vienen y no darles más vueltas. Dejarlos ir o, como me decía una de las psicólogas con las que hablé, vencerlos sin combatirlos. De hecho, para la mayoría de las personas, más allá de esta extrañeza que esto nos puede provocar, los pensamientos intrusivos no son realmente un problema. Me quedo con el matiz. Has dicho para la mayoría de las personas, pero no para todos. Hay gente para las que sí puede ser o sí son un problema. De hecho, sí, los pensamientos intrusivos sí son un problema para personas que padecen un tipo de problema de salud mental llamado trastorno obsesivo-compulsivo, lo que a veces llamamos un TOC, ¿no? Esto que es algo lo que a veces, pues trivializamos, ¿no? Lo banalizamos un poco cuando somos un poco maniáticos o a la gente que le gusta mucho el orden, ¿no? Dice que tengo un TOC. Bueno, en realidad esto es un problema de salud mental que puede ser muy severo, que puede afectar gravemente la calidad de vida de las personas que viven con uno de estos trastornos, ¿no? En estas personas, precisamente, los pensamientos intrusivos y el intento un poco continuado de entenderlos y de controlarlos puede ser el origen precisamente de las obsesiones y de las consiguientes compulsiones con las que intentan, resolver las obsesiones de estas personas, ¿no? Para ellos dejarlos ir pues no siempre es posible y esto a veces termina generándoles mucho sufrimiento. Desde luego hablamos poco de salud mental, deberíamos hablar más. Otro día le dedicaremos un ratito a este y otros problemas de salud mental, pero vamos a cambiar de tema por ahora. Rocío, vamos a hablar de protección de datos personales, pero no en el mundo online, que es lo más habitual, sino en el mundo offline, ¿no? Sí, porque te traigo un tema en el que han estado ocupados esta semana mis compañeros de Maldita Tecnología. Resulta que la Agencia de Protección de Datos le ha puesto una sanción a un hombre, a una persona, una multa de 300 euros, porque puso una mirilla digital en la puerta de su casa. Esto es como para mirar por la puerta cada vez que llama a alguien, solo que en vez de una lente, pues lo que tienes es una pequeña cámara y una pantallita, ¿no? Cada vez más edificios tienen de este tipo. El caso es que por cómo tenía esta persona colocada esta mirilla digital, pues no solamente grababa lo que había delante de su puerta, sino también imágenes de las puertas de sus vecinos, ¿no? Imaginemos un descansillo, pues captaba todas las puertas. Y uno de ellos denunció que este vecino había puesto la mirilla sin el consentimiento de la comunidad. Y entonces, después de varios requerimientos para que hiciese determinados cambios, no los hizo. Así que, zasca, le ha caído una multa. Bueno, yo no entiendo desde el punto de vista legal, pero a priori me parece que los vecinos tendrían razón. Supongo que grabar sus puertas sin permiso es una intromisión en su privacidad. Eso es, grabar es la clave, porque según la actual normativa, si la mirilla digital funciona igual que una analógica, en la que tú miras cuando alguien llama o si escuchas un ruido o lo que sea, pero no está grabando, pues no hay un problema de protección de datos. Pero si graba, entonces sí. Entonces necesitas un consentimiento de los demás vecinos. Por otro lado, es importante saber que aunque una mirilla pueda sacar fotos o grabar, esas grabaciones o esas fotos no se pueden subir a las redes sociales, ¿no? Y resulta que tampoco al típico grupo de WhatsApp que puede tener pues precisamente la comunidad de vecinos, porque eso supone también una infracción en la protección de datos, que nos han dicho los abogados a los que hemos consultado que esto ocurre mucho, pero que la Agencia Española de Protección de Datos ya de hecho ha puesto varias resoluciones y varias sanciones al respecto, así que mucho ojito con quien se ponga una de estas mirillas. Oye, y otro tema que seguro que os ha tenido ocupados esta semana en Maldita, el terremoto de Marruecos. Ya sabemos que cuando pasa algo, en este caso una catástrofe, también los bulos se ponen a circular. Pues sí, Pachi, desde que la tierra tembló en Marruecos la noche del 8 de septiembre, dejando a su paso al menos 2.100 muertos por ahora y todavía cientos de desaparecidos, los bulos no han dejado de llegarnos a Maldita. Por ejemplo, un vídeo de un edificio que se derrumba, que de hecho hay varios vídeos de este tipo circulando, de edificios que se derrumban, situándolos justo en el momento del terremoto, pero muchos de ellos no lo son. Nosotros hemos detectado que hay uno por lo menos que es de 2020 y otro es de 2022. Es verdad que ambos sí ocurrieron en Casablanca, en Marruecos, aunque no es el sitio del terremoto, pero no son de este terremoto. También otro vídeo en el que se ve a varias personas, varios hombres rezando dentro de una mezquita cuando de repente se desencadena el terremoto, pero en realidad son de Siria, del terremoto, terrible terremoto que ocurrió también allí en febrero de este año. Por eso decimos siempre que antes de compartir contenidos de un momento así muy tenso, pues hay que hacer algunas comprobaciones porque podemos estar pues difundiendo un bulo. Sí, muy importante comprobar las cosas antes de compartirlas en redes o con los conocidos, porque cada uno de nosotros puede ayudar a frenar un bulo o todo lo contrario, ayudar a darle más visibilidad.
Precisamente lo que decimos siempre, ¿no? Comprobar las cosas. Otro bulo que está circulando muchísimo estos días, pero muchísimo por WhatsApp, es un mensaje alertando de que supuestamente circulan unas fotos del terremoto de Marruecos en un archivo que se llama Ondas Sísmicas CARD, que en realidad sería un virus informático capaz de hackearte el móvil en 10 segundos. Escrito así, hackearte con J, está el mensaje. Bueno, no hay ni rastro de este supuesto archivo ni del virus en cuestión. El INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, nos ha dicho que este tipo de mensajes suelen ser un bulo casi siempre, pero es que además circulan mensajes clavados, excepto la parte del terremoto de Marruecos, el mensaje es el mismo cada vez que hay una catástrofe desde hace años y años. Cuando erupciona un volcán, cuando hay un terremoto, circula este mensaje y nunca aparece por ningún sitio ni el supuesto archivo ni el supuesto virus. Así es que la lección de siempre, seamos precavidos con la seguridad informática, evidentemente, pero sin entrar en pánico ni reenviar mensajes alarmistas, sobre todo de este tipo. Eso es, que nos podemos llevar un susto y asustar a todo el mundo. Hay otro tipo de bulo que estamos viendo circular mucho, que son tweets que, bueno, incluyen algún tipo de mensaje ofensivo hacia los marroquíes, hacia los ciudadanos marroquíes, hechos por supuestas cuentas de Twitter de personas supuestamente progresistas, pero que en realidad son lo que nosotros llamamos cuentas troll. Lo que buscan es generar indignación para conseguir muchísima visibilidad, que se compartan muchísimo, y con eso, pues, deformar un poco la conversación pública. Por ejemplo, uno en el que se cuestiona enviar a mujeres sin velo dentro de las patrullas de ayuda y de rescate a Marruecos porque eso ofende sus costumbres. U otro lleno de faltas de ortografía en el que se lee: ya están los fachas quejándose de las ayudas del gobierno a Marruecos tras el terremoto. Y añade: claro que hay que ayudarles, ellos nos envían a sus jóvenes talentos para que nos paguen las pensiones. Pero Rocío, oye, vosotros cómo sabéis que son cuentas troll, ¿cómo las reconocéis? Bueno, lo primero es que si entramos en el perfil de estas cuentas, la mayoría pone de alguna manera que son una parodia o que todo es broma o que todo es ficción o que es mentira, ¿no? Cosas así. Lo que pasa es que si tú te encuentras un tuit que te cabrea mucho, pues la mayor parte de la gente no entra a mirar qué dice el perfil en cuestión, ¿no? Además son cuentas siempre bastante nuevas, creadas hace unas poquitas semanas o como mucho unos meses, y por último todas interactúan entre sí, ¿no? Entonces eso les da visibilidad. Cada cosa por sí misma no te dice esto es una cuenta troll, pero cuando se juntan todas, pues sí vamos sabiendo que esto son cuentas troll. Bueno, pues Rocío Benavente de Maldita.es, premio Óscar a la pedagogía una vez más este martes, que ha sido Maldita Catástrofe, Maldito Bulo y también Maldita Ciencia. Gracias, Rocío, un abrazo fuerte, hablamos la próxima semana. Gracias, buenas noches.